¿Te has preguntado alguna vez por qué la India tiene tantísimos habitantes? Más de 1.400 millones de personas, y sumando una cifra que supera incluso a China. Un país donde en algunas de sus ciudades hay más habitantes que en países enteros y donde nacen 25 personas nuevas cada minuto. No es casualidad, no es solo porque sí. La población de la India no creció por arte de magia. Hay historia, geografía, cultura y decisiones detrás de todo esto. En este vídeo vamos a entender por qué India es hoy el país más poblado del planeta, cómo llegó a serlo y las consecuencias que puede tener eso en el futuro. Pero antes de seguir, si te está gustando este vídeo y te interesan temas similares, puedes dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguna novedad del canal. India es un país enorme, no solo en tamaño, sino en diversidad, complejidad y por supuesto en personas. Alberga aproximadamente el 18% de la población mundial, pero en territorio representa solo un 2% de la superficie terrestre, lo que la coloca en la séptima posición en cuanto a países más grandes del mundo. Esto quiere decir que hay muchísima gente viviendo en poco espacio, con ciudades superpobladas, zonas rurales densamente habitadas y una mezcla constante de culturas, idiomas y tradiciones. Pero lo interesante no es solo cuánta gente hay, sino cómo llegó a tener tantos habitantes, porque no siempre fue así. De hecho, el crecimiento explosivo de su población es un fenómeno relativamente reciente. Para entender por qué India tiene tantos habitantes hoy, hay que mirar atrás. Mucho antes del boom demográfico moderno, India ya tenía algo muy especial, una geografía que favorece la vida. La región del Indo-Ganges, por ejemplo, es una de las zonas más fértiles del planeta. Ríos abundantes, clima cálido, estaciones regulares. Todo esto permitió que, desde hace milenios, la región pudiera alimentar a grandes grupos de personas. Donde hay comida puede haber gente, y donde hay gente hay historia. La civilización del Valle del Indo fue una de las más antiguas y avanzadas del mundo, y desde entonces India siempre ha sido un territorio densamente habitado. La agricultura intensiva combinada con sistemas de irrigación y organización comunitaria hizo posible el crecimiento de ciudades mucho antes que en otros lugares. Después llegaron imperios y reinos que, en lugar de desplazar a la población, la integraban. India fue una tierra de comercio, rutas, religión y conocimiento, lo que atrajo aún más desarrollo. Incluso bajo dominación extranjera, como durante el Imperio Mogol o el colonialismo británico, la población creció de forma constante. Pero hay otro punto clave. La India nunca sufrió una despoblación masiva como ocurrió en otras partes del mundo. No hubo guerras mundiales que arrasaron todo su territorio, ni pandemias como la peste negra en Europa que redujo radicalmente su población. Sí hubo hambrunas y conflictos, pero nunca al nivel de quiebre poblacional. Ya en el siglo XX, cuando muchos países empezaban a estabilizar su número de habitantes, India vivió lo contrario. Durante la colonización británica, las políticas agrícolas y económicas crearon tensiones sociales, pero también bases para la infraestructura moderna. Cuando llegó la independencia en 1947, el país tenía una población grande, joven y con un sistema social que aún valoraba las familias extensas. Y hay que tener en cuenta el tamaño inicial. Si empiezas con 300 millones de personas y las condiciones mejoran, el salto hacia los 1.000 millones es cuestión de tiempo. La independencia también trajo consigo políticas públicas para mejorar la salud, aumentar la esperanza de vida y reducir la mortalidad infantil. Y eso, sin que la natalidad bajara a la misma velocidad, es una receta segura para una explosión demográfica. Geografía fértil, historia continua, ausencia de grandes colapsos poblacionales y una base inicial enorme. Todo esto sentó el escenario para lo que vendría después, el crecimiento descontrolado que ya entraremos a ver en el siguiente punto. A partir de mediados del siglo XX, el crecimiento poblacional en la India se disparó, pero no fue por casualidad. Una serie de factores sociales y demográficos se alinearon para crear lo que hoy vemos en los números. Por un lado, la natalidad se mantuvo alta. Tener muchos hijos era, y en muchas zonas aún lo es, algo normal e incluso deseado. En zonas rurales, los hijos no solo son parte de la familia, sino también representan ayuda en el trabajo agrícola, seguridad para la vejez y continuidad del apellido. Por este motivo, en muchos casos, cuanto más, mejor. Por otro lado, la mortalidad bajó rápidamente gracias a mejoras en salud pública, vacunas, hospitales, accesos a medicamentos, agua potable. Aunque no de forma perfecta, estos avances permitieron que más personas sobrevivieran a la infancia y vivieran más años. Es decir, nacían los mismos, pero morían muchos menos. A esto se suma el hecho de que la estructura social valora las familias extensas. A diferencia de muchos países occidentales donde las parejas tienen 1 o 2 hijos, en muchas comunidades indias tener 3, 4 o más no es inusual. La presión cultural y la falta de acceso a métodos anticonceptivos en ciertas zonas también han influido en esa dinámica. Ahora bien, ¿cómo se compara esto con China, por ejemplo? Ambos países tenían cifras similares a mediados del siglo XX, pero mientras China aplicó políticas de control poblacional muy estrictas, como la famosa política del hijo único, India apostó por la persuasión más que por la imposición. Es cierto que se intentaron campañas de planificación
planificación familiar, pero sin un sistema centralizado tan agresivo como el chino. El resultado fue que, mientras la población china se estabilizaba, la India seguía creciendo. Y aunque hoy en día la tasa de natalidad en India está disminuyendo, el crecimiento sigue siendo muy elevado, simplemente porque ya hay muchísima gente en edad reproductiva. Incluso si cada pareja tiene solo 2 hijos, la cifra total sigue aumentando por el volumen de la población joven. En resumen, una combinación de cultura familiar, control de la mortalidad, crecimiento inercial y políticas menos restrictivas han llevado a que hoy India sea el país más poblado del mundo. India no llegó a ser el país más poblado del mundo por accidente, fue el resultado de su historia, su geografía, sus tradiciones y sus decisiones, y aunque el tamaño puede ser una fortaleza, también plantea enormes desafíos en urbanismo, empleo, medio ambiente o acceso a servicios. El futuro de la India dependerá no solo de cuántos sean, sino de cómo vivan, trabajen y convivan esos millones de personas. Y ahora que sabes esto, ¿piensas que tener tantos habitantes es una ventaja o una carga? Deja tu opinión en los comentarios y si te ha gustado puedes dejar un like y suscribirte para no perderte ninguno de los futuros vídeos.